Hola amigos del canal, te habla el maestro Niño y te invita a que te suscribas. En redes sociales lo encuentras en Facebook y en YouTube como Maestro Niño. Vamos a trabajar el tema de la derivada en cálculo diferencial. Te voy a ir explicando paso a paso en algunos ejemplos qué reglas aplicar y de qué, bueno, identificar qué funciones. Es importante identificar las funciones de qué estamos hablando para poder empezar a trabajar con las reglas. Vamos a empezar. Nos dan una función f de x es igual a 3x a la cuarta menos 5x al cuadrado más 1. Primer paso o primer regla. Identificar de qué función estoy hablando, qué tipo de función. Y este tipo de función no es más que una polinómica. Una función muy sencilla, ¿ok? Y si es polinómica, lo primero que hay que hacer para este caso, para una potencia, tenemos que aplicar la regla. La regla de la derivada, precisamente, de un número elevado a una potencia de x va a ser igual, precisamente a bajar n, poner la variable x y a n menos 1. Esa es la forma de cómo nosotros vamos a trabajar. Entonces, lo primero que voy a hacer es, ahora f' de x ya cambió de f de x a f' de x. F' de x quiere decir precisamente que voy a hacer la derivada de esta función. O sea, esta es la derivada de la función f de x. ¿Ok? Y bueno, lo voy a hacer paso a paso. Después te vas a dar cuenta que no es necesario de acuerdo a cómo vayas avanzando en este tema. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a... Si me está diciendo que bajo n vale 4, entonces sería 4, acuérdate que 4 lo pongo con un color y de ahí pones 3x, ¿sí? Ahora, en la potencia n menos 1, 4 menos 1 sería 3, ¿sí? Menos potencia se baja 2 por x al cuadrado menos 1 quedaría 2 por, perdón, ahí no quedaría 2x, tendríamos que multiplicar por 5x. ¿Por qué 5x? Porque 2 menos 1 me queda 1 y x obviamente a la 1. Y ya el 1 no tiene derivada porque es una constante, por tal motivo entonces así nos queda. Ahora, realizando precisamente lo último, la derivada de f de x es igual, 4 por 3 es igual a 12, x al cubo, menos 5 por 2, 10x. Esta es la derivada precisamente, ¿sí?, de nuestro primer ejemplo, utilizando o viendo que es una función polinómica y aplicando la regla precisamente de las potencias cuando tenemos nosotros que x a la n. Si te das cuenta, x a la n, entonces aplico esta forma y obtengo su derivada. Este es el primer ejemplo. Continuamos. Continuando con la siguiente, dice que tenemos una función f de x igual a x a la 7 menos 2x a la 5 más 5x a la 3 menos 7x. Otra vez hay que identificar, igual es un parecido el ejemplo, entonces sería una función polinómica. Y también vamos a aplicar el mismo criterio, que la regla es de, la regla para las potencias es igual en la derivada, x a la n de x es igual a nx a la n menos 1. Eso lo voy a aplicar. Ok, entonces la derivada f' de x es igual, ¿sí?, a 7 por, se baja la potencia, 7 por x a la 6, porque n menos 1, 7 menos 1 es igual a 6, menos, se baja la potencia, sería 5 por, ahora sería 2x a la 4, porque le estoy restando 1, ¿sí?
más 3 por 5 x a la 2 menos x menos 1, x a la 1 menos 1 es x0, obviamente es x entre a la 1 es 1, entonces 7 por 1 es 7, entonces sería menos 7. ¿Sí? Bueno, tengo esa parte, ahora f' de x va a ser igual, ¿sí? 7 por 1, 7. Sería 7x a la 6 menos 5 por 2 es 10, x a la 4 más 5 por 3, 15, x a la 2 menos 7. ¿Sí? Esta sería nuestra solución para este segundo ejemplo, aplicando o para las cosas que son para las funciones que son polinómicas, aplicando la regla de las potencias. ¿Sí? Bueno, continuamos con otro ejemplo. Ok, continuamos. El tercer ejemplo dice función de x es igual a 1/3 de x al cuadrado menos x más 2. Sigue siendo polinómica y sigue aplicando el mismo criterio de los dos anteriores. Bueno, eso ya te lo sabes, ahora vamos a trabajarlos aquí, vamos a aplicarlo. Vamos a sacar la derivada. Función f de x es igual, ¿sí? Ok, vamos a dejar expresado 1/3, ¿sí? Para que no nos complique. Y se baja, sería por el 2. Y x está elevado al cuadrado menos 1, 2 menos 1 es 1, 2x menos x es 1 menos 1 es x a la 0 y x a la 0 es 1. Y ya obviamente es una constante que no tiene derivada. Entonces, aplicando la función f de x' es igual multiplicar estas dos partes, 2 por 1, 2. Aquí existe un 1, no se expresa 3 por 1, 3. Sería 2/3 de x menos 1. Esta sería la derivada del tercer ejemplo. ¿Ok? Bueno, continuamos con más ejemplos. Voy a ayudarte a ver algunos ejemplos cuando vemos que nos dan una forma de que la función es 1 sobre x al cuadrado y en el otro caso que sería raíz de x al cubo. En estos casos, para trabajarlas como funciones polinómicas, primero tenemos que hacer algo. Entonces, fíjate, si nosotros tenemos esta parte, podemos decir que, y acuérdate obviamente de la expresión que hacemos nosotros siempre, que la derivada de x a la n de x es igual a n x a la n menos 1. ¿Okay? Eso siempre tenlo presente porque estamos trabajando funciones polinómicas que parecieran que estas no son, pero la puedo trabajar o la puedo convertir. Entonces, cuando yo tengo esta parte, ¿sí? Voy a derivar y esto va a ser igual a x a la menos 2. ¿Sí? Cuando la tengo así, esto es igual a x a la menos 2. O sea, esta parte de acá abajo lo estoy subiendo, pero obviamente le estoy cambiando la potencia porque así opera. ¿Sí? Es lo inverso. Entonces, para este caso decimos que la derivada va a ser igual, ahora sí aplicando este criterio, sería a menos 2 bajo x menos 2 menos 1 sería a la menos 3. ¿Sí? Ahora, ya transfiriendo esta parte sería menos 2 sobre x al cubo. Y esta sería la solución para este tipo de ejemplos, ¿sí? Le voy a cambiar de color acá para este caso. Ahora, si yo tengo que hacer la derivada para este caso, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es que sería x a la 3 medios, porque está sacando raíz cuadrada. Entonces, la cuestión de las potencias, raíz cuadrada de las potencias, la puedo expresar de esta manera. Cuando esté en x a la cubo es igual a x a la 3 medios. ¿Ok? Ahora, a esa parte le puedo trabajar esto. Entonces, la derivada va a ser igual, ¿sí? A 3 medios bajo la n, ¿sí? De x, 3 medios menos 1 sería 1 medio, ¿sí? Ahora, ya solamente es igual
esto es igual a 3 medios. Si x es igual a la 1 medio, y como acá habíamos dicho que esta raíz cuadrada es 1 medio, entonces sería raíz de x. Esta es la forma de cómo tú vas a trabajar para el caso cuando te presenten estos ejemplos y poderlos trabajar de la manera polinómica. Bueno, saludos, suscríbete al canal y recomienda este material.